Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Jiménez, especialista de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. Les doy la más cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas viene impulsando para desarrollar la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones en los 3 niveles de gobierno. Para encontrar más información, los invitamos a visitar la página de inversión pública de la web del MEF, así como estar atentos a nuestras redes sociales. Antes de iniciar la capacitación, realizaremos una dinámica para conocer las expectativas que ustedes tienen sobre esta capacitación. Hemos compartido en el chat de esta sala un enlace el cual se denomina www.menti.com, siendo el código de ingreso 58755375, para que con una palabra o frase indiquen qué esperan de esta capacitación. Por favor, ingresen. Asimismo, pueden visualizar en pantalla que ya se cuenta con el código QR para el acceso y el código de ingreso 58755475. Estimados, estimadas, coloquen la palabra o frase. Muy bien, ya tenemos algunas. Excelente. Documentación, preguntar, responder preguntas, conocer los convenios, levantar observaciones, casos ejemplo. Excelente, muy bien. Durante el proceso de la capacitación, ustedes pueden seguir colocando estas palabras o frases en las cuales indican cuál es la expectativa de la capacitación. Nos quedamos con la palabra del día, que es conocer los convenios. Agradecemos su participación. Vamos a iniciar entonces la capacitación. El día de hoy, los especialistas del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial y especialistas de la DGPMI brindarán la capacitación sobre FIT, documentación técnica mínima requerida para inversiones por servicio priorizado, electrificación rural y telecomunicación rural, el cual tiene como objetivo orientar a las autoridades y o funcionarios de las entidades para que tengan la capacidad de determinar si sus inversiones registradas en el Banco de Inversiones y declaradas viables, aprobadas, cuentan con la documentación mínima requerida según tipo de servicio. Nos acompañan esta tarde, de parte del FIT, Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT, Rosángela Zavala, especialista en gestión del FIT, por parte de los especialistas de la DGPMI, Fran Moreno, analista de inversiones de energía y telecomunicaciones, y en el panel técnico Cecilia Puente, coordinadora de gestión del FIT, y Janel Orozco, analista de gestión del FIT. Esta capacitación se compondrá por una exposición sobre el tema y un bloque de solución de consultas. Si deseas realizar alguna consulta durante la exposición, te mostramos en pantalla el código QR y el enlace para que puedas hacer tus consultas. Asimismo, en el chat del evento se encuentra el enlace para que realices todas las consultas que veas necesarias y sean resueltas por nuestros expositores. De antemano pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, se sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Damos entonces inicio a la capacitación, brindándole el pase a la señora Cecilia Valdivia, secretaria técnica del FIT. Adelante, Cecilia. Muy buenas tardes, muchas gracias, Vivian. Les saludo a Cecilia Valdivia, secretaria técnica del Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. Y pues primero darles la bienvenida a este evento, ¿no? A este taller de capacitación. Y agradecer también el interés mostrado por ustedes en lo que sería, ¿no? Y las miras al concurso FIT 2023. Y pues buscar opciones también para el financiamiento de los proyectos e inversiones dentro de su cartera. La siguiente, por favor, Vivian. Bueno, ¿qué es el FIT, no? El Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial que se implementó mediante el Decreto Legislativo 1435, pues es un fondo de carácter concursable que tiene como objeto el financiamiento y cofinanciamiento de inversiones, es decir, ejecución de inversiones y la elaboración de estudios de preinversión. Ello en el marco, pues, del Invierte P, ¿no?
todas estas inversiones y estudios de preinversión pues deben estar orientados a reducir el cierre de brechas en la provisión de servicios e infraestructura básicas, ¿no? Y pues que tengan un mayor impacto en la reducción de la pobreza y la pobreza extrema de nuestro país. El FIT se crea, ¿no? Justamente a raíz de la reestructuración de lo que en su momento fue el Fondo de Promoción de la Inversión Regional y Local, que es el FONIPREL, lo conocen, fondo que estuvo activo desde el 2008 hasta el año 2017, y el FONIE, que fue pues un fondo que estuvo a cargo del MIDIS en su momento. Ambos se juntan y se crea el Fondo Invierte para el Desarrollo Territorial. La siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está organizado el FIT, no? ¿Cómo es que se organiza el FIT? ¿Cómo es que cumple las funciones que tiene en su marco legal? Pues el FIT tiene dos pilares, ¿no? Muy importantes, que son, de un lado, el Consejo Directivo, que es pues el órgano colegiado, ¿no? Que se encarga de dictar lineamientos para la administración del fondo y, sobre todo, vigilar pues que los recursos sean destinados a los fines que establece el Decreto Legislativo 1435. El Consejo Directivo es multisectorial, ¿no? Se conforma por 6 miembros, de los cuales, pues, el último miembro se alterna entre dos asociaciones que ya vamos a ver. Lo preside la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Lo conforma además el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, CEPLAN, que es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y, lo que les decía, tenemos a dos asociaciones que van alternando de año en año su incorporación, su permanencia en el fondo, que es la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y la Red de Municipalidades Rurales del Perú, REMURPE. Entonces, y por otro lado, el segundo pilar, pues tenemos a la Secretaría Técnica del Fondo, que es la encargada de implementar todas aquellas acciones, actividades, pues, operativas ya para el funcionamiento del FIT, ¿no? Ello, obviamente, en el marco de los encargos, lineamientos y demás dictámenes que dé el Consejo Directivo. La Secretaría Técnica de nuestro fondo pues, se encuentra en la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas y cuenta con un equipo de profesionales, ¿no? Que se encargan de la gestión del FIT, que es básicamente la organización de los concursos, y esto se extiende hasta la transferencia de los mismos. Un equipo de seguimiento que ya una vez firmados los convenios, pues hace el seguimiento, identifica riesgos y da alertas también para que pueda mejorarse la calidad de la ejecución de las inversiones y la formulación de los estudios. Y un equipo legal, pues que permanentemente interactúa también para que se puedan, ¿no? Vela el cumplimiento de las obligaciones asumidas en los convenios, tanto de las entidades como también pues de la Secretaría Técnica. La siguiente, por favor. Bueno, los recursos siempre son limitados, ¿no? Siempre hay que buscar su mejor optimización, su mejor uso, y por ello, pues, el FIT ha priorizado servicios, ¿no? Justamente ha seleccionado aquellos servicios que están orientados a cubrir, a reducir brechas de aquellos servicios básicos necesarios para que la población, pues, pueda lograr de forma paulatina su desarrollo. Tenemos 9 servicios priorizados y, obviamente, las propuestas que se presentan en el marco de los concursos, pues tienen que estar enmarcados dentro de estos servicios. Tenemos de un lado el servicio de salud básica, el servicio de nutrición infantil y anemia infantil, servicio de educación básica, infraestructura vial, servicio de saneamiento, electrificación rural y telecomunicación rural, que justamente son objeto y materia de este taller, infraestructura agrícola y apoyo al desarrollo productivo. Bueno, para nosotros es muy importante que ustedes puedan internalizar. Entiendo que en este evento también están incorporándose participantes ya que son posiblemente equipos operativos y también o incluso autoridades que han sido recientemente electas, ¿no? Además de los operadores que actualmente también están trabajando ya en los municipios y gobiernos regionales, perdón. Y pues nuestro interés es que ustedes puedan conocer cuáles son los documentos necesarios y técnicos mínimos que deben de considerar para el tipo de propuesta que ustedes hayan identificado dentro de sus carteras y pues que busquen financiamiento en nuestro fondo, ¿no? Y por otro lado también pues es importante que conozcan ustedes cuáles fueron las principales causas que evitaron que muchas de las propuestas que se han presentado en el marco del concurso 19 y el concurso 22 pues no fueran seleccionadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, además de la documentación técnica que va a exponer el profesional especialista en electrificación y telecomunicación, pues también el equipo del FIT va a compartir a continuación ya lo que serían las lecciones aprendidas, ¿no? Para que se puedan identificar qué factores limitaron, qué propuestas de repente
muy orientadas al cierre de brechas, pues no fueran seleccionadas. Bueno, esa es mi participación. Yo voy a darle el pase al equipo y igual antes de terminar pongo a disposición al equipo técnico del FIT cualquier consulta que se dé en este proceso hasta la publicación de las bases, que ya va a ser muy pronto, y la presentación de las propuestas, pues van a estar absolviendo todas las consultas y dudas que tengan. Esto de forma permanente mediante el correo fit@mes.gov.pe. Bueno, agradecer nuevamente su interés y pues a su disposición. Sería todo por mí. Ahora le doy el paso a los especialistas. Muchísimas gracias, Vivian. Muchas gracias, Cecilia, por brindarnos esas palabras de bienvenida y esa información tan valiosa. Estimados y estimados, si tienen consultas o dudas durante el proceso de la capacitación, no se olviden de ingresar al chat de esta sala para que puedan registrarla y sean absueltas por nuestros expositores. Vamos a continuar con la capacitación, brindándole ahora el pase a la señorita Rosángela Zavala, especialista en gestión del FIT. Adelante, Rosángela. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Vivi, por el pase. En efecto, bienvenidos a todos a este sexto taller que ya estamos teniendo para reforzar justamente cuál es la documentación técnica mínima obligatoria por servicio priorizado. El día de hoy, como ya se ha recalcado, se va a enfatizar dos servicios priorizados de los cuales financia el Fondo Invierte Desarrollo Territorial de cara al concurso FIT 2023. Así que esperamos que puedan absolver todas sus consultas y que también se puedan llevar a cabo estos mensajes claros que tenemos para ustedes, que hemos encontrado en estos procesos que hemos tenido tanto del último concurso FIT 2022 como del FIT 2019, para que ustedes puedan tener una participación exitosa en el próximo concurso. Entonces vamos a ver cuál ha sido primero el contexto en el cual se ha desarrollado el último concurso que ha desarrollado el Fondo Concursable del FIT. Que se desarrolló este año. En la lámina podemos apreciar que para el último concurso existió una participación de 962 propuestas presentadas por parte de las entidades, tanto gobiernos locales, gobiernos regionales y mancomunidades. De estas 962, superaron la fase de admisibilidad 768 propuestas, que representa alrededor del 80% de estas 962. Sin embargo, esta es la primera fase de evaluación que tenemos. Como segunda fase es la evaluación técnica. Para esta segunda fase de evaluación técnica, de estas 768, 195 resultaron seleccionadas por superar justamente la evaluación y la calidad técnica, en donde alrededor del 60%, es decir, 116, son de estudios de preinversión y 79 inversiones. El monto que representa, la demanda que representó estas 195 propuestas seleccionadas fue de 319.042.680.42. Entonces, es importante ver que cada fase es importante en el proceso que tiene el FIT, porque no solamente medimos las formalidades, que digamos que es un poco de parte de la documentación en general que revisamos, sino también la segunda parte de la calidad técnica. Y es justamente ahí donde la tasa, tanto respecto a la presentación, a la tasa final que tenemos como propuestas ganadoras, seleccionadas ganadoras, se reduce. Entonces, que este espacio justamente sea cuáles fueron esas causales por las cuales las propuestas no superaron respectivas fases, la vamos a ver, digamos, con más detalle, haciendo énfasis en aquellas que han tenido mayor probabilidad de tasa de inadmisibilidad o de no atendible de ser el caso. Siguiente lámina, por favor. Para el caso de la primera evaluación de admisibilidad, vamos a poder observar un PAI en donde vamos a encontrar cuáles fueron las principales causas de no admisible, de inadmisibilidad, ¿no? Es así como nosotros le llamamos. Entre lo que va pasando la segunda lámina, por favor, Vivi, para justamente observar cuáles fueron los principales motivos de declaración de inadmisibilidad, vamos a poder encontrar que en mayor medida, en mayor porcentaje, obtuvimos respecto a las entidades incorporadas. Recuerden que pueden postular entidades incorporadas y no incorporadas en el marco del Invierte, el concurso último del FIT 2022. Entonces, para las entidades incorporadas al Invierte, se obtuvo que respecto a la documentación de gestión que se solicitaba en función a lo que ya estaba establecido en las bases del concurso, respecto a la programación multianual de inversiones. En el marco de esas bases solicitábamos una documentación.
Sin embargo, esta documentación debía cumplir ciertos requisitos. Entonces, si nosotros vemos los dos primeros porcentajes, tanto el 24.74% como el 21.13%, están vinculadas justamente a este documento de la programación multianual de inversiones. Ojo que cada base es distinta, entonces yo los invito inclusive a ver ya de cara al próximo concurso, revisar su cartera, que su cartera aparezca en el módulo de programación multianual de inversiones, que ya, digamos, las entidades están familiarizadas con este módulo que es facilitado por la DGPMI, porque justamente nos permite tener una programación oportuna y no esperar, digamos, tener propuestas, ya sea estudios o inversiones que estén fuera de esta programación, que se trata justamente de cambiar comportamientos, ¿no?, por parte de los operadores. Por parte de las entidades no incorporadas también tenemos una tasa representativa de 16.49%, en los cuales incidieron en causales de inadmisibilidad, justamente un tema más de formalidad, cuando se les solicitaba esta documentación del Plan Operativo Institucional, del PEI, del PDC, respecto a las firmas o sellos del responsable. Entonces, estas formalidades que son requisitos y están estipulados en las bases, es necesario que la entidad sea riguroso al darle lectura a las bases, cada base que se aprueba y que son publicadas en la sede digital del MEF en la sección del PIB, es importante darle cumplimiento en toda su dimensión. No es menor la tasa, 16.49, con respecto a estas formalidades. La siguiente causal de inadmisibilidad justamente está referido al formato 001A, que es una solicitud de postulación, que es un documento elaborado por el equipo del FIT, en donde es un documento que es descargado en el fondo desde el aplicativo. Entonces, es más, cuando se publicaron las bases del concurso FIT 2022, tanto los anexos y los formatos conforman parte también de las bases. Son documentos que no pueden ser editados y es por ello justamente que las entidades han incidido en muchos errores o inconsistencias o montando firmas, superponiendo firmas, sellos, etc. Entonces, son formalidades que a nosotros nos dan parte de legitimidad a los documentos que nosotros requerimos. Entonces, referido a este documento de solicitud de postulación, ha habido una tasa alrededor de más del 20% también, por las cuales no pudieron continuar con el proceso de evaluación. Asimismo, con respecto al periodo de vigencia, es decir, que se encuentre dentro de la cartera de programación multianual vigente, si es una entidad no incorporada, que su PEI, su PDC o su POI se encuentre vigente, justamente este es un requisito que está estipulado en las bases, que representó el 10.31% de propuestas que no lograron continuar con el proceso o la segunda fase, en todo caso, de la evaluación técnica. Entonces, este es un primer vistazo, un primer checklist que le estamos tratando de resaltar, justamente tratando de abordar cuáles fueron las primeras causales de inadmisibilidad para que ustedes puedan tomar las precauciones y sean mucho más rigurosos en los próximos concursos. Dado la segunda fase de evaluación, siguiente lámina por favor, que es la evaluación técnica, de igual manera se ha tratado de desarrollar cuáles fueron las principales tasas en las cuales las entidades no lograron superar la siguiente fase del concurso y se declaran como no atendibles, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a poder encontrar ya justamente que hay una tasa mayor, una tasa del 37.36% que está referida a la documentación técnica mínima obligatoria, que es lo que nos convoca en estas suerte de capacitaciones intensivas que está dando el FIT justamente para fortalecer algunas inquietudes que se tenga que tener respecto a la documentación que se requiere por servicio priorizado. Nos representó una tasa de 37.36%, entonces es por eso que es importante que hoy tomen nota y si no queda claro un término o cómo se solicita o cómo se presenta cierta documentación, recuerden que todo es a través del aplicativo informático de cada concurso. Entonces, este es el espacio para llevar a cabo justamente para tratar que esta tasa del 37.36% cada vez que el concurso sea mucho menor, ¿no? Asimismo, tenemos otras causales de no atendible en esta segunda fase de evaluación técnica, que es referido al formato 05A, registro de idea de proyecto, al formato 8A, el registro de fase de ejecución, y al formato 7A, el registro de proyecto. Estos tres formatos tienen, digamos, la peculiaridad que han incurrido las entidades en temas de formalismo, que
que son incompletos o no contaron con las firmas que se requería para poder ser cargados a través del aplicativo, no tenían los vistos del responsable correspondiente. Y viendo un poquito más a detalle, por ejemplo, del formato del registro del proyecto, el formato 7A estaba fuera del plazo que se establecía en las bases. En el formato 8A del registro de la fase de ejecución habla de un expediente técnico desactualizado o que no está registrado fuera del plazo. Esto aunando un poco más a esa tasa del 6.18% que vemos del expediente técnico y el último estudio ficha técnica. Entonces, aquí vemos que no solamente las formalidades, sino también que sea establecido y que sea consistente con lo que se solicita en las bases es importante. El no cumplimiento de ello justamente involucra una causal de no atendible para esta fase de evaluación técnica. Entonces, de esa manera hemos tratado de visualizar de manera a grosso modo y enfocándonos en las mayores causales tanto de inadmisibilidad como de no atendible para ambas fases, tratando justamente de abordar en un documento importante que ya es objeto y publicado a través de la sede digital que ustedes lo pueden descargar. Es un documento muy amigable donde ustedes van a poder apreciar cuáles son las lecciones aprendidas que el FIT ha tratado de rescatar en sus dos concursos que ha tenido, tanto el FIT 2019 como el 2022. Este documento que está colgado a través del comunicado número 13, que fue publicado el 3 de octubre, condensa 12 lecciones aprendidas. Siguiente lámina, por favor. En las siguientes 3 láminas vamos a poder desarrollar cuáles son estas 12 lecciones aprendidas, que justamente es ya mucho el alcance que nosotros le podemos hacer para que en el próximo concurso que lleve a cabo el FIT, ustedes puedan tener una participación exitosa. Como primera lección tenemos que la documentación que se solicita y que se estipula, que son criterios que ya están establecidos en las bases, es de presentación obligatoria. Si en efecto le dice que tiene que presentar cierta documentación, ¿cómo lo debe presentar? Justamente esos requisitos tienen que ser presentados tal cual se señalan en las bases. El que ustedes omitan algún documento, ya sea en la documentación general, que es la fase de admisibilidad, o la documentación específica, que es parte de la evaluación técnica, no van a poder ustedes continuar con el proceso de evaluación. O en todo caso, si ustedes cargan un archivo solamente por cumplir y no piensa que nosotros no vamos a revisarlo, en efecto hay un error ahí porque el FIT es riguroso en toda la etapa de evaluación. Entonces nosotros descargamos, validamos y revisamos si en efecto están cargando el archivo y el documento que se solicita, ¿no? Y se verifica en cada etapa. El no cumplir esto justamente no va a poder continuar con su participación. Como segunda lección tenemos que tanto las bases y el aplicativo generan automáticamente los formatos. Como les comenté, al momento que se publican las bases, también salen los anexos y los formatos. Estos formatos son descargados a través del aplicativo informático de cada concurso. Por ende, ese contenido de cada documentación no puede ser alterado. Si ustedes alteran, montan firmas, vistos, etcétera, le quita validez al requisito que se establece en las bases. Por ende, no continúa con el proceso. Como tercera lección, está establecido el tema de las firmas. Las firmas no pueden ser, como les resalto, no pueden ser sobrepuestas. Esto es importante, puede ser para muchos muy trivial, pero a nosotros le da legitimidad. Entonces no esperen que esa justamente sea la causal para que ustedes no sigan justamente con este proceso para poder acceder al financiamiento o cofinanciamiento tanto de sus estudios o de inversiones. ¿De acuerdo? Asimismo, tienen que presentar toda su documentación tal y como señala en estricto las bases. Tengan en cuenta cada proceso que ustedes nos remiten o cada documento que ustedes nos cargan a través del aplicativo de cada concurso está sujeto a fiscalización posterior. Es una declaración jurada. Entonces, encontrar, digamos, alguna firma que no sea compatible con la RENIET va a ser sujeta a fiscalización posterior. Entonces, mucho ojo también nosotros le damos ese peso, ¿no? en el proceso de los concursos. Como lección número 4, tenemos que la Secretaría Técnica va a verificar que cuando ustedes postulen al objeto de financiamiento total, que no se encuentre en elaboración o contratación, ¿de acuerdo?
Si identifica este hecho a la Secretaría Técnica, claramente ustedes no van a poder continuar con su participación en el proceso de evaluación, ¿no? Y hasta ahí llegaría su participación. Como quinta lección, este es un poco ya a través de los documentos que hemos venido requiriendo en los dos concursos, la estructura de costos. Muchos de ustedes a veces incorporan el ítem de supervisión en su elaboración. Entonces, cuando postulan para elaboración de estudios o fichas. Entonces, este ítem no está contemplado, no se financia y está establecido también en las bases que se aprueban cada vez que el FIC lanza alguna convocatoria. Entonces, eso también ha sido una causal de no poder continuar en el proceso de evaluación. Es por ello que también los rescatamos como parte de la lección aprendida. En la segunda lámina vamos a poder apreciar, siguiente lámina por favor, la sexta lección. Gracias. La sexta lección está vinculada un poco a que no se encuentren registradas sus propuestas en la programación multianual de inversiones. Entonces, justamente voy a reforzar lo que le mencioné un poco, que cotejen que su propuesta, ya sea estudio, ya sea inversión, se encuentre dentro de esta cartera del módulo de programación multianual de inversiones. ¿Okay? Cada base se establece qué documentos nosotros requerimos o qué documento no requerimos y le explicamos de manera clara. Entonces, para este concurso que se llevó a cabo del FIC 2022, en efecto se pedía una documentación del diagnóstico de brecha o de criterio de priorización, etcétera, ¿no? Que nosotros no pudiéramos validar. Sin embargo, recuerde que cada concurso va cambiando. Entonces, los invito a que ustedes puedan programar sus propuestas de manera idónea para, digamos, estar justamente acorde a los lineamientos que establece la DGPMI. Como séptima lección tenemos que las propuestas de entidades no incorporadas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, quienes deben de presentar su plan estratégico institucional, o su plan operativo institucional, o PDS, etcétera, tiene que estar vigente y donde se pueda visualizar justamente el nombre o los objetivos estratégicos vinculados a la propuesta que ustedes nos están presentando, ¿no? Y con la formalidad correspondiente, ya sea firma y sello de responsable de corresponder. Es por ello que vuelvo a reiterar que es importante darle la lectura a las bases, ¿no? Que se publican. Como octava lección, tenemos justamente este formato de postulación que habíamos hablado que representa una de las mayores tasas en las cuales no ha podido seguir con el proceso de evaluación, justamente en este proceso de registro de propuestas, ¿no? El formato de postulación. Cuando la entidad modifica el contenido de este documento. Entonces, al modificarlo, es un documento ya generado a través del aplicativo. Asimismo, lo modifican, no envían firmado este documento, entonces ya no le puede dar validez. Entonces, una elección, impriman el documento, en efecto tienen que darle una lectura si encuentran que el nombre de la municipalidad está mal escrita o el nombre del alcalde está mal escrito, eso puede hacerlo por parte de nosotros, pero en efecto ustedes no podrían, digamos, adulterar un fragmento de lo que ya está estipulado en este formato dado, ¿no? Y tampoco superponer firmas, ¿no? O montar algún tipo de sellos, etcétera. Como novena lección, tenemos que las propuestas que no cuenten con la documentación requerida por servicio priorizado y la tipología o presenten de una manera incompleta o carezcan justamente de alguna formalidad, no van a poder continuar con su participación. Y esto es muy importante, ¿no? Y por eso nos convoca estas capacitaciones arduas que está teniendo el FIT con los usuarios. Y es que, en efecto, en el concurso que pasó existió el anexo 005A y el 005B, donde el A manifestaba, digamos, cuál era el servicio priorizado, cuál era la tipología, la función, división funcional, grupo funcional, etc. Entonces, toda esta cadena. Entonces, ustedes tienen que observar cuáles son los criterios que está aprobando y que van a ser parte de este concurso que apruebe el FIC para el próximo año. Entonces, cada base, como les vuelvo a reiterar, tiene sus propias reglas. Entonces, es importantísimo que ustedes revisen todos los anexos que forman parte justamente de las bases, ¿no? Entonces, hoy también tenemos, ya nos va a dar un poco más de detalle el especialista referido a electrificación, cuáles serían justamente estas tipologías, cuáles son las documentaciones. Entonces, ahí hay que tomarle mucha atención, ¿no? Y hacer las consultas correspondientes. Como décima lección, siguiente lámina, por favor. Tenemos que las propuestas que durante la fase de registro
Recordemos que la postulación de las propuestas, tanto de estudios e inversiones, todo se realiza de manera virtual, es decir, a través del aplicativo informático de cada concurso. Algunas propuestas solicitan o tienen, digamos, esta aprobación del sector. Cuando estas propuestas tienen esta aprobación del sector, se les requiere una documentación mínima justamente que tienen que acreditar que este documento que nos están presentando haya sido evaluada justamente por el sector del gobierno nacional correspondiente y haya superado los criterios técnicos requeridos. No es un documento obligatorio, pero la entidad tiene la potestad de optar por esta opción, por así decirlo. Sin embargo, es un documento que la Secretaría Técnica va a solicitar una validación por parte del gobierno nacional justamente para que sea legítimo el documento que nos estén brindando, ¿no? Así que mucho ojo en este documento si es que la entidad opta por presentarnos. Como penúltima lección tenemos que las entidades que participan tienen que verificar en efecto que todos los formatos que registren a través del aplicativo coincidan con la información registrada en el banco de inversiones. Dado que cargamos documentos como el formato 7A, 8A, 5A, son documentos que ya, digamos, están dentro de otro aplicativo, que es el banco de inversiones. Sin embargo, necesitamos que coincida esa información, que sean consistentes. Entonces, es importante y es responsabilidad del operador que justamente ambas informaciones conversen, ¿no? Y asimismo que se cumplan con las formalidades que requiere cuando el momento que se carga esa documentación a través del aplicativo, ¿no? Ya sea por las firmas o con respecto a los vistos, etcétera. Si se verifica en efecto que la información del banco no conversa justamente con esta información que nos registran a través del aplicativo, de la misma forma no va a poder continuar con el proceso. Finalmente, como décima lección, tenemos que para las propuestas del tipo de elaboración de estudios y o fichas, los formatos registrados en el aplicativo del concurso deben ser consistentes con los demás documentos registrados de la propuesta, ¿no? Deben verificar el cumplimiento de los plazos, la fecha y los límites establecidos en las bases. No cumplir estos aspectos justamente no les va a permitir continuar con los procesos. Digamos, hasta aquí hemos llegado a estas ideas fuerzas que queremos rescatar como FIT en estos dos procesos que ha venido desarrollando. Mayor detalle, cuánto ha representado esas tasas, ustedes le pueden dar tenor descargándola a través de la sede digital del MEF en la sección del FIT en el comunicado número 13, para que puedan tener más detalle de estas ideas fuerzas que justamente queremos rescatar para que tengan una participación oportuna y exitosa en el próximo concurso que desarrolle el Fondo Invierte de Desarrollo Territorial. Vivian, eso sería de mi parte, te doy el pase. Gracias. Muchas gracias, Rosángela, por tan importante información sobre las lecciones aprendidas del curso. Vamos a brindarle ahora el pase al señor Fran Moreno, analista de inversiones en energía y telecomunicaciones de la DGPMI. Adelante, Fran. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda el ingeniero Fran Moreno, parte del equipo de Energía y Telecomunicaciones de la Dirección General de Inversión Pública. Y en esta ocasión, en colaboración con nuestros compañeros del FIT, vamos a exponer algunos documentos que son requisitos para la ejecución, tanto en conjunto con la elaboración del expediente técnico o ejecución en sí, de proyectos tanto de electrificación rural como de telecomunicaciones en el ámbito rural. Siguiente, por favor. Bien, nosotros dentro de la tipología que nosotros tenemos en electrificación rural, básicamente se usan dos tipos de sistemas, los sistemas a través de redes de distribución y los sistemas a través de paneles solares o centros de producción de energía solar. En este caso, como ustedes están viendo en la lámina, nosotros en primer lugar tenemos los proyectos que son de redes de distribución eléctrica. Básicamente son proyectos que se genera una extensión de las redes de distribución eléctrica que ya están funcionando dentro del distrito para poder acceder a otras localidades que todavía no cuentan con el servicio. En este caso, los documentos que ustedes ven ahí son los que son requeridos para la fase de ejecución. Sin embargo, de estos, los más principales son, porque todos son requeridos, ¿no? Tenemos y contamos en primer lugar
con la factibilidad de suministro y el punto de diseño. Esto lo otorga la empresa distribuidora eléctrica al momento de que ya se declara la viabilidad del proyecto. Es más, este requisito este documento de factibilidad es necesario al momento de declarar la viabilidad de un determinado proyecto. En este sentido, ese es un documento que obviamente tienen que contar. Y de todas formas, junto con eso deben solicitar también la opinión favorable de la empresa de distribución eléctrica, o en su caso, si es que no existe una empresa que tenga acción dentro de la zona donde se piensa intervenir, tienen que contar con la opinión favorable de la Administración de Infraestructura Eléctrica Trabaja para el Estado, ¿no? Que es ADINELSA. ¿Y por qué debo mencionarles esto? Porque según lo que señala la Ley General de Electrificación Rural, las municipalidades, los gobiernos locales y regionales no son competentes para operar y mantener un sistema de electrificación rural, un SER, y se acogen a lo que señala la Ley de Concesiones Eléctricas. Es decir, que una vez que ustedes ejecutan el proyecto, ustedes necesitan tener el compromiso de una empresa distribuidora eléctrica que va a hacerse cargo de la operación y mantenimiento del proyecto, o en su defecto de ADINELSA. De la misma forma, la declaración de impacto ambiental y el CIRA, ¿no? El CIRA, o en su defecto quizás la resolución directoral de ampliación, porque una vez que a veces se vence el plazo del CIRA, el Ministerio otorga una resolución de ampliación del CIRA. Entonces, cualquiera de los dos, si es que ya tienen el CIRA, pero ya está por vencérsele, gestionen el documento de ampliación del CIRA, que también ustedes podrían, con el que podrían contar. Si en su defecto ustedes están pensando intervenir en una zona que está en una zona de amortiguamiento o se encuentra en un área natural protegida, necesariamente requieren el documento de compatibilidad que otorga el CERNAM con respecto a áreas protegidas, ¿no? Porque obviamente no es posible simplemente intervenir en esas zonas, porque se van a generar problemas, CERNAM les puede paralizar el proyecto y no se va a conseguir el objetivo, ¿no? Para esto, obviamente, tienen que tener, desde el momento que ustedes tienen el plano, para la ubicación del trazo de la línea primaria, ¿no? O de la red de media tensión, si es que van a optar por este clase de proyectos, tienen que ver si es que están pasando por una de estas zonas. Y de esta forma ustedes puedan poder solicitar el documento de compatibilidad con CERNAM, así como también el documento sobre la gestión de servidumbres o la disponibilidad de terrenos o arreglos institucionales, ¿no? Porque se ha dado casos en que se plantea el proyecto, pero no se han realizado los arreglos institucionales o no se ha determinado una disponibilidad de terreno para el momento de la ejecución, y eso a la larga va a dificultar, ¿no? Que se hagan las negociaciones o que se den los permisos correspondientes para poder realizar este tipo de intervenciones, ¿no? Especialmente cuando se trata de implementar una nueva subestación eléctrica, ¿no? Para poder hacer el servicio de distribución, ¿no? Siguiente, por favor. En el caso solamente de ejecución física, los documentos son relativamente parecidos. Ya hablamos sobre el documento de la factibilidad de suministro. Como les vuelvo a repetir, este documento tiene que estar desde el momento que es declarado viable el proyecto, ¿no? Igual el documento de opinión favorable, también necesario desde la declaración de viabilidad del proyecto por parte de cualquier empresa distribuidora eléctrica o en su defecto de ADINELSA, ¿no? Y también los otros documentos que habíamos señalado, el DIA, el CIRA, ¿no? El documento de compatibilidad con el CERNAM y el documento sobre gestión de servidumbres o de disponibilidad del terreno o los arreglos institucionales que se estén realizando para poder tener esas áreas disponibles para la ejecución del proyecto. La siguiente lámina, por favor. Ahora, en el caso de paneles solares, la figura es un poquito diferente, porque los sistemas por paneles solares son sistemas aislados. No se conectan directamente a la red o no amplían la red que ya está funcionando
en el distrito o en la zona donde ustedes piensan intervenir. No obstante, al igual que los otros, como habíamos mencionado anteriormente, los gobiernos locales y los gobiernos regionales no son competentes para operar o mantener un sistema de electrificación rural, aún así si este esté basado en paneles solares, y tampoco lo son las juntas de usuarios, no tienen capacidad para poder operar estos sistemas. En ese sentido, ya está establecido en la Ley General de Electrificación Rural que estos sean operados a través de un privado, en su defecto ADINELSA. En este sentido, necesitan obligatoriamente tener la opinión favorable de una empresa concesionaria de distribución eléctrica, se llámela de la forma que usted quiere. No sé si en su zona estará Electronorte, Electrosureste, Electrosur, Electronorte, cualquiera de ellas que esté cerca de ellas tienen que ser los que operen y mantengan el sistema eléctrico que ustedes van a instalar. O en su defecto, si no están dentro de su zona, ADINELSA. Y de igual modo, contar también con los documentos de DIA, de CIRA, ¿no? Y también el documento de compatibilidad. Si ustedes están pensando principalmente intervenir quizás en estas zonas, son zonas de selva, ¿no? Que están cerca probablemente a zonas naturales protegidas, es necesario poder contar con este documento del CERNAP, ¿no? Siguiente, por favor. Igual modo, para la parte de ejecución física, también nuevamente les recalco, ¿no? La municipalidad no es competente, el gobierno regional no es competente, la junta de usuarios no es competente. Nosotros, si hay algo que nos preocupa muchísimo, es la sostenibilidad de la inversión, ¿no? Porque estas son inversiones no de corto plazo, sino son inversiones de largo plazo. Entonces, necesitan ser operadas por personas que tengan la capacidad, o en este caso, entidades que tengan la capacidad, que son obviamente las empresas distribuidoras eléctricas o en su defecto ADINELSA. De la misma forma, también contar con el DIA, con el CIRA y con el documento de compatibilidad del CERNAP, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente lámina, por favor. Muy bien. En el caso de electrificación, perdón, de telecomunicaciones rurales, para el tema de acceso a Internet fijo y cobertura de telefonía móvil, que básicamente las intervenciones están diseñadas o están pensadas para poder dotar de este servicio a la población, pero no tanto a la población, sino a las entidades públicas que se encuentran de la zona. Hay que mencionar algo. Y se me pasó también al momento de mencionarlo porque es básicamente la misma figura de los proyectos en electrificación rural. Una cosa son los proyectos en sí de electrificación rural y de telecomunicaciones, ¿no? En el ámbito rural, y otra muy distinta, tener, por ejemplo, como ha sucedido en este tiempo del COVID, problemas de conectividad, por ejemplo, en los colegios, ¿no? Y tener que realizar no se hace con un proyecto, tener que realizar una intervención, ¿no? Para poder dotar al colegio de internet o dotar al colegio, pues, de, no sé, pues, de una pequeña electricidad para que los niños puedan realizar sus clases con normalidad. Esos no responden a esta clase de proyectos, son otra clase de proyectos, son proyectos más que todo de educación, pero están desarrollados bajo la figura de IOAR, que por lo que tengo entendido no se están financiando con el FIT, ¿no? Ya después quizá los compañeros puedan aclarar más, pero al menos nosotros no estamos viendo eso, ¿no? Entonces, despejado un poquito esa duda, señalarles lo siguiente. Para estos proyectos en los cuales se pretende dar internet fijo o servicio de servicio de telefonía móvil, lo primero que hay que conocer es que por ley ya está establecido que lo principal rol del Estado es la promoción de la actividad privada. Entonces, no es posible que nosotros entremos en competencia, ¿no? Una municipalidad no puede entrar en competencia con un operador privado, por lo que es necesario, en primer lugar,
contar con este documento de Pronatel, ¿no? Lo que antes era FITEL, que indique que ninguna de las localidades que van a ser beneficiarias del proyecto ya estén consideradas dentro de un proyecto que esté a cargo o con recursos del FITEL o de Pronatel, perdón, de Pronatel. Pronatel ahorita viene ya desarrollando a nivel nacional varios proyectos, 16 grandes proyectos en diversas regiones que alcanzan incluso a ciertas capitales de región y ciertas localidades en algunos lugares, por donde están haciendo todo el tema de conexión a través de fibra óptica. Y asimismo, también los operadores privados, ellos siguen desarrollando y siguen extendiendo su propia red de fibra óptica, entre otras instalación de antenas y otras intervenciones que ellos tienen planeado. Toda esta información la concentra Pronatel. Entonces, nuestras intervenciones en el tema de telefonía o de acceso a Internet tienen que estar previstas en lo que ya Pronatel viene trabajando o con la información que Pronatel ya tiene a cargo. De esa forma se va a evitar la duplicación de inversiones, de esa forma se va a evitar los gastos innecesarios o los famosos elefantes blancos que siempre se le dice, ¿no? Ahora, no solamente eso, sino que al igual que en electrificación rural, las municipalidades, los gobiernos regionales, y no existe tampoco junta de usuarios que puedan hacerse cargo de la operación de esta clase de infraestructura, ¿no? Entonces la municipalidad puede ejecutarlo, pero necesita contar con un documento de interés, ¿no? De los operadores que estén en la zona, operadores privados, sea Movistar, Claro, Vitel, Entel, cualquiera de estos operadores, si es que existiera algún otro, quizás no me acuerdo ahora, que deseen hacer uso de esta infraestructura que se va a utilizar, ¿no? Que se va a desarrollar. Eso es requisito básico, ¿no? Sin ese documento no podemos asegurar de que esa instalación vaya a funcionar o que algún operador realmente vaya a llevar señal a la zona, ¿no? Y vaya a cumplir con los requisitos necesarios para poder mantener esa infraestructura, ¿no? De igual forma, también contar con el CIA, con el DIA, con el CIRA, con el documento de compatibilidad de CERNAN y tener los arreglos institucionales para contar con la disponibilidad de predios o de terrenos, ¿no? Esto sí es muy importante y debo señalar esto y me tomo un tiempito bien breve para explicarles por qué. Porque mucha población en zonas rurales, al menos con las consultas que a nosotros nos llegan, no desean que se instalen antenas en su zona, por temor a diversas clases pues, de enfermedades, entre otras cosas que puedan surgir por la radiación electromagnética, ¿no? No somos quien para opinar al respecto, no obstante, a veces se han generado muchos conflictos por este motivo y se han retrasado muchos proyectos y se han paralizado. Por eso, estos arreglos institucionales, digámoslo así, esta licencia social, para poder tener estos terrenos disponibles, debe ser también considerado al momento de presentar su propuesta. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. La siguiente. Bien, igualmente, básicamente son los mismos documentos también para el tema de ejecución física. La documentación de Pronatel, que muestra evidencia que la localidad no se encuentra dentro de una zona de expansión o donde ya va a intervenir Pronatel a través de alguno de sus proyectos, un documento de opinión favorable y con una expresión de interés de parte de los operadores privados, sea Claro, Movistar, Intel, Vitel, cualquier otro que esté interesado realmente en poder hacer uso de esa infraestructura que ustedes van a implementar con el proyecto, el DIA, el CIRA, el documento de compatibilidad de CERNAN, si es que se encuentran en una zona natural protegida o en una zona de amortiguamiento, y obviamente el saneamiento físico legal de los predios o de los terrenos donde se va a instalar la infraestructura. Bien, si no me equivoco, creo que eso es todo por mi parte. Doy pase a Vivian para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Fran, por la ponencia. Estimados y estimadas,
No se olviden que todas las presentaciones de las capacitaciones se encuentran en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a absolver ahora las preguntas vinculadas a la ponencia que hemos recibido por parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción. Iniciamos entonces las preguntas, dándole el pase ahora a Fran Moreno. Primera pregunta, Fran. ¿Se debe solicitar el documento de CERNAN para proyectos de telecomunicaciones? Adelante, Fran. Sí, ¿qué tal, Cecilia? Sí, mira, como habíamos estado señalando, el documento de CERNAN es requerido sí y solo si el lugar donde se va a intervenir, la localidad donde se va a intervenir, se encuentra dentro de una zona de amortiguamiento o de un área natural protegida. En caso de que, por ejemplo, el proyecto se dé en una zona que es netamente rural, parte de sierra, en algunas regiones específicas donde no hay una zona natural protegida, no hay ninguna dificultad, ¿no? No es requisito para todas las clases de intervenciones, pero sí señalar nuevamente que se requiere para esta clase de intervenciones si es que se va a dar dentro de un área natural protegida o en una zona de amortiguamiento. CERNAN es muy cuidadoso con esto, dado que, como ustedes saben, hay muchas especies que se encuentran, que son endémicas o especies que están en peligro de extinción o en riesgo, que se encuentran estos. Y a veces esta clase de infraestructura afecta su hábitat. Entonces no podemos así nada más perder esta clase de biodiversidad solo por instalar un tipo de esta infraestructura. Por eso es un documento bastante necesario, ¿no? Siguiente, por favor. Gracias, Fran. Siguiente pregunta. Para ejecución de proyectos de inversión de telecomunicaciones, los requisitos como el CIRA y DIA, los cuales toman tiempo, ¿es necesario? ¿Existen proyectos que son en zonas urbanas que no requieren CIRA? Adelante. A ver, excelente pregunta. Y esto creo que es sobre todo un tema de gestión, ¿no? Yo creo que la municipalidad o el postulante que esté presentando un proyecto a ser financiado para tanto expediente técnico y ejecución o solamente ejecución, debería ya ir desde que declaró viable el proyecto, ir gestionando estos documentos, sobre todo si saben que toman tiempo. Lo bueno es que nuestros amigos de SENACE, del Servicio Nacional de Certificación Ambiental, ellos constantemente hacen capacitaciones y están muy dispuestos a apoyar a cualquier persona o cualquier entidad que requiera hacer sus documentos de impacto ambiental. En el caso del CIRA, si bien eso lo pueden realizar ustedes a través de la dirección desconcertada, ¿no? De cultura de la zona o de la región donde ustedes se encuentran, pero el CIRA, una de las ventajas que tiene el CIRA es que se aplica el principio de silencio administrativo. Es decir, que si pasado el tiempo, creo que si son 20 días calendarios, si no me equivoco, 20 días calendarios creo, no tienen una respuesta sobre su solicitud de CIRA, ustedes inmediatamente pueden apelar y mandar un documento solicitando ya el plan de manejo arqueológico, ¿no? Y todo lo que se requiere. Entonces, no es que tampoco demore mucho, es un tema de estrategia, ¿no? Ahora, la segunda parte de la pregunta, creo que tengo que va a sonar un poquito feo, pero los proyectos que se están pensando intervenir, y son los que nosotros como Estado promovemos y a través del FIT también, son proyectos en zonas rurales. Las zonas urbanas, capitales de distrito o distritos ya relativamente consolidados, con poblaciones con una superiores creo que a los 2000 conforme el concepto del INEI, que ya son considerados zonas urbanas, la mayor parte de ellos se encuentran ya concesionadas, ¿no? Se ha avanzado mucho en el tema de concesiones para el tema de distribución eléctrica. Ahí una municipalidad ya no puede intervenir así nada más, ¿no?
Puedes intervenir en la periferia, en una localidad que quizás está pues, a 5 o 10 minutos del distrito, donde hay una población de 500, 100 personas, 120, quizás 20 por ahí, pero ya no en el mismo centro del distrito, por decir un ejemplo. ¿Por qué? Porque esa zona ya tiene una empresa distribuidora eléctrica que se encarga de hacer las intervenciones. Y estas empresas son las que hacen las inversiones correspondientes. Entonces, ya no corresponde dentro de las ciudades, por así decirlo, hacer proyectos de electrificación rural. No corresponde, ¿no? Y sí, pero sí en las localidades que son cercanas, para ampliar, ¿no? A través sea de distribución, de la ampliación de la distribución de la ampliación de las redes de distribución que tiene la misma empresa que está en la zona, o si van a intervenir a través de paneles solares, de igual forma para luego poder dar la infraestructura para que la opere una empresa distribuidora eléctrica. ¿De acuerdo? Gracias. La que sigue, por favor. Gracias, Fran. Siguiente consulta. Si la obra se realiza sobre infraestructura existente, es necesario y zonas urbanas definidas, considerando que los artículos 57.2, 57.4 del Decreto Supremo número 03-2014 MC, Reglamento de Intervenciones Arqueológicas, exceptúan de la tramitación del CIRA. Es necesario presentar el CIRA para proyectos de telecomunicaciones, considerando que las redes de acceso irán sobre infraestructura compartida existente de las empresas eléctricas. Adelante. La respuesta es un poquito similar a la anterior, pero voy a tratar de profundizar un poco más. ¿Qué es lo que dice esta resolución que están mencionando, este decreto supremo, ¿no? Este reglamento de intervenciones arqueológicas? El 57.2 señala que para proyectos que se ejecutan en un lugar donde ya hay infraestructura preexistente, no es necesario el CIRA. Ahora, imaginemos esto. Ustedes desean hacer una intervención con redes de distribución eléctrica, probablemente en una zona ya que ya está instalado los postes, instalada su estación eléctrica, toda la línea de mediana tensión, alta tensión, ¿no? Media tensión. Si ustedes desean intervenir en eso, ya no puede, porque eso ya, si hay algo que mejorar, si hay algo que arreglar ahí, si hay algo que está defectuoso, a quien le corresponde, se realiza a través de una IOAR. Pero la IOAR ya en electrificación ya no es competencia de un gobierno local o de un gobierno regional, es competencia ya de la empresa distribuidora eléctrica a la que se le ha cedido la infraestructura. Ellos son los que están a cargo de la infraestructura ahora. Entonces, ustedes ya no pueden intervenir ahí, ¿no? Lo mismo, más o menos señalando ahora lo que decíamos de la respuesta anterior, ¿no? En áreas urbanas consolidadas, tratándose de áreas urbanas consolidadas, dice el artículo, sin antecedentes arqueológicos e históricos, no será necesaria la tramitación de CIRA. Está bien, pero, como les decía, en áreas urbanas consolidadas ya hay empresas distribuidoras eléctricas que se hacen cargo de la infraestructura, cobran por el servicio y en función de la tarifa que ellos cobran, ellos vuelven a invertir para poder mantener el nivel de servicio conforme contrato de concesión. Entonces, ahí no puede intervenir una municipalidad. No confunda una infraestructura que sirve para el servicio de distribución eléctrica, ¿no? Para que llegue a los domicilios, a las entidades públicas, a los mercados, a toda la zona, con una infraestructura eléctrica que sirva para mejorar, por ejemplo, una avenida que tiene una alameda y la municipalidad va a colocar, por ejemplo, unas luminarias especiales y va a colocar pues también por ahí banquitos, algo, o tiene un bulevar y tiene que cambiar las luminarias, ¿no? Del parque para que este se vea más turístico, más. Eso es otro fin. No es un fin del servicio de distribución eléctrica, eso es un fin ya diferente, que se ve con otra clase de intervenciones, ¿no? En el ejemplo que yo le doy, si usted tiene, por ejemplo, un malecón, está funcionando, pero se han malogrado, póngase las luminarias del malecón y usted tiene que cambiar las luminarias, y esas luminarias pertenecen a la municipalidad y la municipalidad paga a la empresa distribuidora eléctrica, le paga por
la luz que usan esas luminarias, pues la municipalidad sí puede intervenir, pero no con un proyecto en este clasificador funcional de servicios de distribución eléctrica, ¿no? Eso tiene que ver más con un tema de urbanismo, de paisajismo, ¿no? De cultura, y no tanto distribución eléctrica, ¿no? Yo quiero que eso quede claro, ¿no? Puede que compartan la misma zona, ¿no? La misma avenida, haya por ahí un poste, los postes de la empresa distribuidora eléctrica y las luminarias de la municipalidad que están en la Alameda, pero no significa que sean exactamente lo mismo, ¿no? Y eso para que quede claro de una vez, ¿no? Gracias. La que sigue, por favor. Gracias, Fran. Siguiente consulta. En caso de electrificación rural, uno de los requisitos es el plano de ubicación del trazo de la red de línea primaria y red de media tensión a intervenir. El plano debe ser copia redateada u original. Debe tener alguna formalidad como firmas o sellos de arquitectos, entre otros. Por favor, dar mayor información. Adelante. Sí, a ver, bueno, creo que ya lo había estado comentando Rosángela sobre este tema de las formalidades de las firmas. En lo que nosotros vemos siempre, ¿no? Todos los planos, toda la información que se tiene que estar debidamente firmada, ¿no? No puede simplemente usted imaginarse un plano y diseñarlo por ahí, trazarlo quizás tal vez con el Google Maps y presentar eso, si es que hay alguien que certifica. Estamos hablando también de que son proyectos que están para elaboración de expediente técnico y ejecución física o solamente ejecución física. Es decir, de que cuando usted elaboró el estudio de preinversión, ¿no? Y hizo un trazo preliminar, hubo un ingeniero, hubo un arquitecto, hubo un electrónico que hizo visita a campo y más o menos estableció cuál sería el trazo. Alguien tiene que firmar eso, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, con respecto a si es fedateado o no, bueno, eso ya es creo que los amigos del FIT lo pueden explicar mucho mejor que yo, ¿no? Pero en términos técnicos, sí, es necesario que esos planos estén debidamente firmados, ¿no? Muchas gracias, Cecilia. Vivian, perdón. Gracias, Fran. Vamos a continuar la absolución de consultas brindándole el pase ahora a Hanel. Hanel, primera pregunta. Para el registro de propuestas del próximo concurso FIT, ¿se podrá o deberá presentar documentación en físico? Adelante, Hanel. Gracias, Vivian. Respondiendo a la pregunta, como ya se ha indicado en la exposición, las bases de cada concurso establecen las condiciones generales, requisitos y procedimientos que rigen cada concurso, ¿no? Por lo cual se exhorta a las entidades que puedan leer, ¿no?, las bases, los formatos y anexos. En esa línea, los concursos convocados por el FIT hasta la fecha no se han requerido la presentación de documentación en físico, ¿no? Todo ha sido a través del aplicativo informático establecido por el FIT. Entonces es muy probable que para el próximo concurso esto se mantenga, ¿no? Que no se presente documentación en físico y que todo sea a través del aplicativo informático del FIT. Gracias, Vivian. Muchas gracias, Hanel. Hemos culminado la ronda de preguntas. Las consultas que no fueron absueltas serán publicadas en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas con sus respectivas respuestas. Agradecemos a los expositores y panelistas que nos han trasladado y compartido conocimientos sobre FIT, documentación técnica mínima requerida para inversiones por servicio priorizado, electrificación rural y telecomunicación rural. Con la finalidad de conocer su percepción sobre la capacitación realizada, los invitamos a llenar un pequeño cuestionario de percepción. Podrán ubicar el enlace en el chat de esta sala. Este tiene una duración de 2 minutos. Asimismo, se muestra en pantalla el código QR para que puedan acceder, así como el enlace. Adelante, estimados. No se olviden que el enlace se encuentra en el chat de esta sala.
Muchas gracias por completar la encuesta. Para finalizar, queremos indicarles que en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, en la sección Inversión Pública se ubica la subsección Capacitaciones Virtuales. En ella podrán encontrar los módulos Programación de las capacitaciones, capacitaciones realizadas y recursos de aprendizaje, así como el cronograma de las capacitaciones que se brindarán en el mes. Si tuvieses más consultas o dudas, puedes ingresar a los links de enlace que se muestran en pantalla. Consultas generales, preguntas frecuentes y asistencia técnica personalizada. Cualquier consulta o duda sobre el FIT, pueden ingresar a fit@med.gov.p. Estimados y estimadas, manténganse atentos y contacta a los especialistas oficiales. No se dejen engañar. Los únicos canales de contacto que la DGPMI pone a su disposición es el directorio del Conectamed y el directorio de la DGPMI. Agradecemos a todas y todos los participantes su asistencia y damos por concluida esta capacitación. Muy buenas tardes, muchas gracias, hasta pronto.